CNC HD Online, radio y televisión en una sola emisión. Elecciones 2023. El análisis, las encuestas, la opinión, la percepción de la gente con nuestros analistas invitados. Canal CNC HD Online y Nariño Noticias. Análisis, elecciones, Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto 2023. En Colombia, 9 de la noche, 6 minutos. Saludo cordial para todos. Bienvenidos a Nariño Noticias y, por supuesto, a Política al Día, haciendo el análisis de el devenir, de el accionar de cada uno de los candidatos, de cada uno de los nombres que hoy postulan, por supuesto, su hoja de vida para los diferentes cargos políticos, administrativos, uninominales, corporaciones y demás. Hoy hemos querido hacer hablemos de política, Política al Día, hablando de la gobernación del departamento de Nariño, que tiene dos encuestas, una realizada en la capital del departamento de Nariño, solo en Pasto, y una global que se desarrolló en los 17 municipios principales de mayor potencial electoral en el departamento de Nariño. Saludamos en la producción a la señorita Chayo, un abrazo muy especial para ella, Marlene Villarreal también en los estudios de Nariño Noticias, y hoy a todos ustedes, amables oyentes y televidentes, gracias por estar con la señal del canal CNC, el canal de nuestra gente. Con mucho gusto les saluda Miguel Ángel Villarreal. Hoy tenemos tres panelistas, tres analistas realmente de lujo, con hojas de vida excepcionales, que conocen el devenir democrático. Estaremos haciendo comparativos frente a potenciales electorales, frente a lo que se presentó hace 4 años, la actualidad política hoy de cara a la gobernación de Nariño, las elecciones del 29 de octubre. Vamos a presentar a esta hora de la noche al doctor Carlos Solarte Portilla. Arrancamos diciendo que es el ex rector de la Universidad de Nariño por 2 ocasiones, es zootecnista de la Universidad de Nariño, magíster en producción animal, línea de genética y mejoramiento de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, doctor en ciencias veterinarias, línea de genética y mejoramiento de la Universidad Agraria de La Habana, becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional y becario de Iowa State University de Estados Unidos, pasante postdoctoral en University of Florida, USA, autor y coautor de múltiples artículos científicos y de divulgación científica, publicados en revistas locales, nacionales e internacionales, coautor de varios libros como Bioestadística, Aplicaciones en Salud y Producción Animal, capítulo en el libro Milk Proteins, publicado en Europa por Itchen Open, y modelos lineales para evaluación genética en animales, próximo a publicarse. En la Universidad de Nariño fue estudiante, monitor, profesor cátedra, secretario académico, profesor investigador de tiempo completo, decano de la Facultad de Zootecnia, primer decano y por ende decano fundador de la Facultad de Ciencias Pecuarias, vicerrector de investigaciones, posgrados y relaciones internacionales y rector desde el año 2014 hasta el calendario 2021. Es nuestro primer panelista que, por supuesto, hoy nos acompaña en los estudios del canal CNC HD Online. Por supuesto, presentamos a nuestro segundo panelista, el doctor Cástulo Cisneros, es PhD en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España, abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil Contractual, Extracontractual y del Estado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid, España, conjuez del Tribunal Administrativo de Nariño y árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto. Además, asesor de entidades estatales en temas de derecho administrativo, contratación estatal, responsabilidad del Estado y asuntos arbitrales en la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el municipio de Pasto también y otros municipios del departamento de Nariño, docente de cátedra de la Universidad de Nariño,
también de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto y autor de artículos académicos, miembro fundador y redactor del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. Por supuesto, nuestro tercer panelista, el abogado y magíster y hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, el doctor Jimmy Ruiz Quintero, que nos acompaña, por supuesto, en la mesa de trabajo del canal CNC, el canal de nuestra gente, en este análisis política al día. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros y vamos a arrancar, sin más preámbulo, saludando al doctor Carlos Flarte Portilla. Bienvenido a la información. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, es un honor estar aquí con usted, con sus invitados tan ilustres y por supuesto me permito saludar muy respetuosamente a todas las personas que se conectan con este espacio a través de las diversas posibilidades tecnológicas que hoy tenemos. Perfecto. Doctor Cárzulo Cisneros, bienvenido a la información de Nariño Noticias y CNCHD Online. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy buenas noches para usted, para el doctor Carlos, el doctor Jimmy y también para todas las personas que tienen la oportunidad de vernos esta noche. Doctor Jimmy Ruiz Quintero, bienvenido a la información de Nariño Noticias y Política al Día con el canal CNC, el canal de nuestra gente. Es un placer para mí compartir la mesa con estos ilustres invitados y ojalá que la audiencia también disfrute como yo el placer de esta sabiduría cultivada durante años. Perfecto, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida para hablar de lo que ha sido esa radiografía importante de las encuestas, que son momentos en el tiempo y que brindan una tendencia. Pero quiero preguntarles y arrancar con esto, señores, sin tocar el tema de las encuestas. ¿Cuál es la percepción que usted mira frente a esas elecciones 2023 frente a las del 2019? ¿Qué componentes diferentes, qué condimento esencial que le puede dar un toque, un sabor diferente a esas elecciones que se miran un poco más reñidas frente a las que se presentaron hace 4 años, doctor Carlos Flarte Portilla? Bueno, las percepciones pueden ser equivocadas, pero yo creo que cada uno de alguna manera nos involucramos en estos procesos porque es una responsabilidad ciudadana participar en los procesos democráticos. Yo creo, y me gustaría por supuesto escuchar la opinión del doctor Cisneros también y del doctor Jimmy, yo creo que el tema en estas elecciones es que se percibe que hay una polarización entre dos fuerzas para la gobernación de Nariño, a diferencia de las elecciones de hace 4 años donde había 3 candidatos a los que se les daba una opción más o menos equivalente. De tal manera que yo veo hoy 2 fuerzas claramente definidas, claramente establecidas, que van a disputar la gobernación de Nariño. Esa es mi percepción. Repito, respeto todas las opiniones en contrario y pues obviamente me alegraré si hay unas que sean similares. Por supuesto, a los televidentes y a los seguidores de Nariño Noticias en este momento pueden dejar sus comentarios en el marco del respeto, el respeto como marco rector de la democracia. Doctor Cárzulo Cisneros, ¿contrasta algo estas elecciones frente a las anteriores? ¿Son similares? ¿Qué componente divergente observa frente a las anteriores elecciones? Pues Miguel Ángel, desde la perspectiva personal debo manifestarte que pues yo hace 4 años aún estaba viviendo en España terminando mi tesis doctoral. Por eso no tuve la oportunidad de vivir presencialmente lo que estaba sucediendo en ese momento en nuestra región. No obstante, yo sí estoy de acuerdo con el doctor Carlos en que se observan 2 candidatos claramente definidos. Hay componentes sociales que han ayudado o que, digamos, están impulsando las decisiones políticas actualmente. Lo que sucedió con el estallido social, sin lugar a dudas, es un tema que está teniendo un impacto aún hoy en día, a pesar de que ya pasó hace algunos años. La apatía de los ciudadanos respecto de la política en sí. Y por último, también pues que tenemos ahora un gobierno de izquierda, el cual claramente ha cambiado nuestro panorama político. En ese sentido, pues se observa esa polarización entre 2 candidatos claramente fuertes y un grupo significativo de personas que están indecisas
aún en este momento a poco más de un mes de las elecciones. Doctor Jimmy, su percepción frente a las anteriores elecciones. Bueno, yo creo que hace 4 años se notó, digamos que, una tendencia muy fuerte hacia la derecha y hacia los partidos tradicionales aquí en Nariño. Nosotros recordamos que Damir Bravo pues era un candidato apoyado por todos los senadores del Partido Conservador, su mayoría, y él mismo incluso buscó el apoyo me acuerdo, del Centro Democrático en esa época. Por otro lado, del otro lado no se podía decir que había una diferencia ideológica marcada con John Rojas, que era el competidor que pues finalmente se llevó la gobernación. Él estaba apoyado por el partido de la U, por el Partido Liberal. En un último momento, en una última recta, él fue capaz también de atraer a los partidos independientes y de izquierda. Incluso llegó, creo que, a hacer declaraciones de que se separaba totalmente de cualquier bendición del uribismo, ¿no? Pero no se podría decir que hace 4 años había 2 candidatos en las antípodas ideológicas, como ahora muy bien lo describe el doctor Carlos Solarte. Ahora sí, pues evidentemente, pues toda la maquinaria tradicionalista que ha apoyado a la actual gobernación está del lado de Werner Zambrano, y por otro lado está Luis Alfonso Escobar, que pues es abiertamente el partido del partido de izquierda, y pues que también uno podría pensar tiene oportunidad porque tiene a un gobierno que lo apoya. Puede ser que no directamente no lo profesa, pero pues ideológicamente se ve que están alineados. Desde ahí coincido en la postura en que parece que las 2 posturas ideológicas son mucho más definidas en esta elección que en la anterior. 1.135.000 personas estaban habilitadas para votar en la pasada elección. Hoy el potencial electoral ha cambiado. 1.206.000 personas con 930 puestos de votación, 148 urbanos, 782 rurales. Vamos a mostrar lo que fue la radiografía con los 3 primeros candidatos hace 4 años. John Alexander Rojas Cabrera, quien es el actual gobernador, con 275.000 votos. Son datos que ha entregado, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral a través de la Registraduría General de la Nación. 275.000 votos. John Alexander Rojas, que hoy lo tiene como gobernador del departamento de Nariño. El segundo, Damir Bravo, con el aval del Partido Conservador y el Partido ASI, con casi 180.000 votos. Y Luis Eladio Pérez Bonilla, que en la actual elección, por esa puja que se estaba dando con esa deliberación, ese debate de quién era el candidato del pacto histórico, quien ha dicho que oficialmente él era el candidato del pacto histórico y que en el escritorio le quitaron esa victoria que ganó a Frank Khalid, pues en aquel entonces sacó 115.425 votos, con la fotografía, obviamente en aquel entonces recuerdo, de la visita de Gustavo Petro y el apoyo del entonces senador Guillermo García Realpe. Eso es lo que hay hoy en el departamento de Nariño. Vamos a ver que ayer, hace 4 años, y el hoy, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la actualidad? ¿Cuántos candidatos? Pues realmente podemos hablar de varios candidatos en el tarjetón. Por ejemplo, el profesor Eber Santander, que realmente, y es una opinión muy personal, muchos dicen no saben para qué se lanzó a la gobernación de Nariño. ¿Sí? Hace 4 años estuvo en el lista Cambiemos de Nicolás Toro, cerca de 890 votos en la lista, y dice, bueno, no le alcanzaba para un consejo, le alcanzará para una gobernación de Nariño. Pues hoy Eber Santander ya no está en ese tarjetón. Se dice que muy posiblemente puede estar en la lista de uno de los 2 candidatos que están primero y segundo hasta el momento. El señor Carlos Alberto Portilla, del Partido Centro Democrático. Está Werner Zambrano Erazo, de la coalición de Frente por Nariño. Hay 7 partidos que le avalan: el Partido Conservador, el Partido Liberal, ASI, Colombia Renaciente. También está el Partido de la U, Cambio Radical y la Fuerza de la Paz. Y otros partidos que también están apoyando, digamos, por las ramas, como el Nuevo Liberalismo, también hay parte de AICO. Claudia Inés Cabrera Tarazona, exalcaldesa de Policarpa, tenía su logo Policarpa Renace, hoy Nariño Renace. Tiene el bagaje, y hay que decirlo, es una mujer muy mediática, demasiado mediática,
tiene una experiencia en el tema de La Paz. Recordemos que fue uno de los, es un municipio PEDET, partamos desde ahí, con una inversión importante, y fue una de las zonas importantes del Palmar. Recordamos mucho en Policarpa, y eso la proyectó de manera internacional a dar diferentes conferencias sobre el tema de la paz. Otro de los que está en la puja fuerte, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, el candidato del Pacto Histórico, hoy economista, doctor, ha manejado el tema del Plan Pacífico, 2 gobiernos, acompañó a Raúl Delgado, acompañó a Camilo Romero, catedrático, investigador de la Universidad del Valle. Nilsa María Pantoja, muchos dirían, bueno, también es ingeniera, está como doctorante en ese momento, es magíster, es especialista, es de la línea de Raúl Delgado Guerrero, apoyó a John Alexander Rojas Cabrera, ganó con John Rojas y fue asesor y posteriormente la secretaria de Infraestructura del departamento de Nariño. María Cristina Rivera, del Movimiento de Salvación Nacional, apoyaba a la senadora Tamayo del Partido Conservador, estuvo en varias visitas acá en el departamento de Nariño y pues ha dicho, quiero postular mi nombre a la gobernación del departamento. Y Carlos Alejandro Maya Aguirre, de el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, y por supuesto el voto en blanco, que es válido según el artículo 258 de la Constitución Política Colombiana. Vamos a hacer el análisis de Pasto de la primera encuesta que por supuesto se dio por parte de Íntegra, una firma que es avalada por supuesto por el Consejo Nacional Electoral, y desde luego tiene todos los avales y todos los méritos, porque tiene su ficha técnica. Vamos a analizar la ficha técnica de lo que fue esta firma, la primera encuesta, que la vamos a observar en este momento. Esta es la ficha técnica, la agencia de investigación de marketing, la metodología fue cuantitativa, la técnica de recolección mixta, encuestas Secawi, entrevistas autoadministradas online y entrevistas cara a cara con dispositivo electrónico en plataforma especializada, el instrumento de recolección, cuestionario semiestructurado, preguntas cerradas, se utilizó imágenes. El tipo de muestra y procedimiento: se desarrolló un muestreo aleatorio, estratificado por zona. También se realizó en la capital del departamento de Nariño, un margen de error estadístico para el total de 500 encuestados. El margen de error observado es del 4.4% para un nivel de confianza del 95%. Tema de estudio: la intención de voto a la alcaldía de Pasto y a la gobernación de Nariño, que es lo que hoy nos concita en este momento. Vamos con lo que dijo esa encuesta, esa primera encuesta realizada en Pasto. Aclaramos, esta encuesta fue realizada en la capital del departamento de Nariño. No fue una encuesta como se dio anteriormente o en la que se dio hace algunos días con 17 municipios, que son los que tienen relieve. No, esta encuesta fue desarrollada en la capital del departamento de Nariño. Vamos con la encuesta en este momento en nuestro control master. Lo que dijo esa encuesta, y si nos vamos al orden, es que el voto en blanco es el ganador, con 26%. No sabe, no responde, 17.9%. Y si ya nos vamos a los candidatos como tal, Werner Zambrano tiene el 20.2%, o tuvo el 20.2%, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, 16.7%, Claudia Cabrera Tarazona, 7.4%, Nilsa Pantoja, 4.9%, Edgar Gerardo Rosero, 2.5%, María Cristina Rivera, 1.6%, Carlos Portilla, no es Carlos Solarte Portilla, sino Carlos Portilla Rubio, 1.2%, Carlos Alejandro Maya, 0.8%, y Ever Santander, que ya no está en la contienda, 0.6%. Esto presentado en la capital del departamento de Nariño y desarrolladas en el mes de septiembre, porque seguramente saldrán, señores panelistas, otras encuestas más adelante que nos mostrarán una percepción o una visión diferente. Doctor Carlos Solarte Portilla, Pasto, la capital del departamento de Nariño, en ese momento, como lo observamos, por favor otra vez la imagen para que pueda analizarse, doctor Carlos Solarte Portilla. Bueno, en este tema de las encuestas, yo creo que, si usted me lo permite, es necesario hacer varias precisiones.
La primera es que tienen que estar realizadas por una firma avalada por el Consejo Nacional Electoral, y eso obedece a una razón. El Consejo Nacional Electoral no las va a avalar si no tienen primero el respaldo científico, es decir, las personas con el conocimiento para establecer el tamaño de la muestra, la confiabilidad y el margen de error. Y junto con ello, un equipo que haga lo que se llama el trabajo de campo, que haga las preguntas, como en este caso, que fueron cara a cara, o en otras, en la misma encuesta, las preguntas fueron realizadas dispositivos electrónicos. Con dispositivos electrónicos. Entonces, si la firma está avalada por el Consejo Nacional Electoral, tiene el respaldo técnico, hace un buen trabajo de campo, pues los resultados son confiables, pero es muy importante recalcar que es, como usted bien lo dijo, una fotografía del momento. Esto momento en el tiempo. Esto puede cambiar en función de diversos hechos que se vayan presentando en el camino, como por ejemplo la adhesión de ciertas fuerzas, sí, ¿no es cierto? Los respaldos que se hagan manifiestos y públicos, eso va a ir cambiando los resultados. Por eso dicen, ¿por qué las encuestas fallan? No, las encuestas, si están bien hechas, no fallan. Simplemente ofrecen una información que hay que mirarla con cuidado en el momento. Para ese momento, la fotografía muestra... 27 de septiembre, ¿no? Sí, 27 de septiembre muestra que el voto en blanco tiene un porcentaje realmente reitero, altísimo. 27 de agosto. Agosto. Correcto. Agosto. Entonces, mire, tiene un porcentaje altísimo, porque si vamos a recordar la votación que se presentó en Pasto para gobernación de Nariño, pues mire, aquí el total de sufragantes fueron del 59.86% del potencial electoral, los votos nulos del 3.14% y los votos no marcados del 4.18%. Es decir, que los votos válidos, el total de sufragantes fueron 179,000 personas. Es muy grande. Ese porcentaje del 26% es muy, muy grande. Y no sé si se mantenga. Generalmente, cuando el proceso electoral está en camino, hay muchos ciudadanos que tienen como primera opción el voto en blanco, pero en la medida en que van cambiando los hechos, toman partido por una u otra candidatura, más en este momento, donde, como ya dijimos, hay dos fuerzas claramente definidas, una fuerza tradicional y una fuerza progresista, que está, como lo dijo el profesor Jimmy, está con el respaldo por lo menos ideológico, conceptual, de lo que es un programa de gobierno, en este caso el gobierno nacional. Entonces, esa es la realidad. El voto en blanco tiene un porcentaje muy alto y con ese margen de error, prácticamente que hay un empate técnico, bueno, aquí en este caso no. Ahí hay 4%. Hay 4%, o sea que es un poquito por debajo. Pero el margen de error es de 4%. El margen de error le está diciendo a usted que ese valor, por ejemplo, para el candidato Zambrano, si es del 4%, puede estar entre el 16 y el 24, ¿no es cierto? El estimador puntual es del 20, pero se puede estar moviendo entre el 16 y el 24 con un 95% de probabilidad, que es la confianza. De tal manera que yo creo que se debe necesariamente consolidar otra encuesta. Creo que es importantísimo que eso suceda para ver qué cambios ha habido y analizar los fenómenos políticos que se hayan presentado para originar esos cambios. Doctor Carlos Solarte, ¿usted cree que Pasto define al gobernador de Nariño? Pasto no define por sí solo, porque representa... Pero es el universo, ¿no? Sí, recordemos. Pero representa más o menos, me puedo equivocar aquí con un porcentaje muy bajo, estamos rodeando el 30% del resultado final de la elección, o sea que hay un 70% en juego, a diferencia de otros departamentos donde la capital representa más del 50%. Allí, en esos casos, sí que la definición el que gana en puede Pasto estar fue por el voto de la capital, ¿no? Pero en Nariño hay mucho juego y recordemos que Nariño es de los departamentos todavía donde se concentra bastante
la población rural, distinta a la capital. Y eso tiene sus riesgos porque es un voto que es más proclive a las presiones y demás. En cambio, en Pasto hay una franja de voto libre, independiente de opinión, que llaman, que es mucho más grande. O sea, es muy importante, pero no determina absolutamente quién es elegido gobernador. Esa es mi opinión, de acuerdo con las estadísticas, de acuerdo con las cifras de potencial electoral y con los porcentajes de participación en la última o en la más reciente elección para gobernador. Doctor Cástulo Cisneros, la fotografía de ese momento, de esa primera encuesta de la firma íntegra en el mes de agosto. La fotografía, ¿qué lectura hace usted frente a esos números, esos guarismos que nos presenta esta investigación de campo? Miguel Ángel, lo primero, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carlos Solarte en cuanto al voto en blanco. Sin lugar a dudas refleja una situación en la cual supera ampliamente lo relacionado con los dos principales candidatos, y eso tendría unas consecuencias jurídicas, que sería la repetición de las elecciones con candidatos distintos, ¿cierto? Como dice el artículo 258. Perfecto. En segundo lugar, también tenemos un margen de un porcentaje de votantes que está indeciso, que también es bastante alto, incluso supera al segundo en la contienda. Y eso implica un gran trabajo para los candidatos en ese momento, que era o que es tratar de convencer o llevar hacia sus lados ese elector que está indeciso, ¿cierto? Sedúzcalos. Exactamente. Lo tercero es que se puede observar en su momento que apenas estaba prácticamente arrancando la campaña política del candidato Escobar. El pacto histórico demoró excesivamente su inscripción, casi lo hicieron a principios o mediados del mes de agosto, y entonces él apenas llevaba poco tiempo como candidato oficial de esa colectividad política. Lo que uno entendería, y esto reflejando no solamente lo que dice el doctor Carlos Solarte relacionado con la última elección a gobernación, sino también la votación que tuvo el colectivo Pacto Histórico en lo que tiene que ver con el Senado de la República y la Cámara de Representantes, uno entendería la votación en Pasto fue muy alta de ese colectivo político, ¿cierto? Tiene un representante a la Cámara con 46,000 votos, que es Eric Adrián Velasco Urbano, ¿no? Y el logo del partido obtuvo más de 25,000 votos. Sumó mucho. Y súmele que Esperanza Roja sacó más de 35,000 votos. O sea, esa lista rompió esquemas en el departamento. Exactamente, y hago referencia a Pasto en específico, ¿cierto? Entonces parecería, lo que uno tendría a interpretar es que a pesar de que el candidato no iniciaba su participación formalmente, pues se ven identificados con la candidatura. Y en Pasto, pues yo estoy muy de acuerdo con el doctor Carlos Solarte en el sentido de que uno entiende un poco más ese voto libre, ese voto que se denomina de opinión. También hay que recalcar que es una foto del área urbana, ¿no? En el área urbana normalmente el voto sí tiende a ser más libre que en el área rural, en el municipio de Pasto. Frente al candidato Werner Zambrano, lo que debemos decir es que él históricamente en la ciudad de Pasto sí ha tenido una fuerza política interesante. No obstante, a pesar de lo que uno entendería y la gran cantidad de tiempo que él ya llevaba, digamos, en campaña política, porque él prácticamente no ha descansado ni siquiera desde las elecciones parlamentarias. O sea, él arrancó, fue electo como senador de la República en marzo del 2022, luego tuvo ahí un mini descanso de unos pocos meses, pero una vez surgió su renuncia y su suspensión de la elección por parte del Consejo de Estado, pues él ya iba anunciando indirectamente su candidatura. Entonces vemos en cierto grado un número en el cual parecería que él está llegando a un tope,
pero uno creería que debería estar mucho más arriba del segundo en el sentido de que su campaña inició antes, ¿no? Creo eso, a pesar de que es un muestreo muy, muy pequeño, ¿no? Son 500 encuestas y entonces no nos permite dar un concepto un poco más profundo de cómo podría verse eso de cara a futuro. O sea, usted, palabras más y hablando a grosso modo, usted dice que el candidato Werner Zambrano se estancó, se quedó ahí, no tiende a crecer. Si vamos ahora y comparamos con la encuesta que salió hace 2 días, con lo que vamos más adelante, podríamos hacer un análisis conjunto. Porque... Perfecto, vamos a hacer el análisis conjunto entonces. Doctor Miguel, Jimmy Ruiz. Una cosita muy, muy pequeña. Es que encontré aquí el porcentaje de votación de voto en blanco para las elecciones inmediatamente anteriores para gobernador en Pasto. Fue del 14.14. Es alto. Ahora aparece con una intención del 27, mucho más alto todavía en esta encuesta. Perfecto, muy bien. Doctor Jimmy Ruiz, su opinión, su análisis frente a ese momento en el tiempo de esta encuesta solo en la capital del departamento de Nariño. Pues recogiendo un poco tus palabras, una fotografía de lejos a distancia y bastante borrosa, porque sí, la lectura que han hecho mis compañeros de mesa es bastante acertada. Podría decirse, como lo dice el doctor Cástulo, en un primer sentido, que a pesar de que aparece ganando el doctor Werner, pues desde lejos, en la borrosidad, se podría pensar que no lleva la ventaja que debería, teniendo en cuenta toda la ventaja que le llevaba a nivel de candidatura, ¿no? Pero yo sí creo que lo que uno escucha en la calle es que ya hay pues como un ganador, o sea, hay una gente que dice, hay un candidato determinado que ya es el que tiene todos los líderes, que tiene a los candidatos, tiene a los alcaldes, tiene a los que van a perder las alcaldías. ¿Quién es ese candidato? Pues ya después de la segunda encuesta seguramente lo vamos a decir, pero la cuestión es que creo que ese margen de voto libre que hay aquí en Nariño puede todavía darnos ciertas sorpresas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que a pesar de que Luis Alfonso va creciendo, va de segundo en la línea, es verdad que también su partido se ha desdibujado como un colectivo operador captador de votos. ¿A qué me refiero? A que si tú te pones a pensar burocráticamente, a nivel de funcionamiento del Estado, este gobierno de Petro ha tenido muchas críticas, incluso detractores en personas que lo han estimado mucho aquí en el departamento de Nariño, y que por ese lado uno no podría decir que ser del pacto histórico, por ejemplo, en este instante a Luis Alfonso le esté sumando mucho a nivel de voto libre. Pero sí es verdad que teniendo en cuenta que todavía hay un mes para que ellos vayan consolidando su, digamos que su imagen y su discurso, sí habría la posibilidad de que Luis Alfonso vaya creciendo al mostrarnos su intelectualidad, que además la ha probado, la ha acreditado, la ha certificado. Y desde ese punto de vista creo que una labor de marketing sobre lo que él es como operador, como funcionario, le puede ser bastante positivo, frente a la hoja de vida de Werner Zambrano, que hay que reconocerle que ha sido un tipo muy hábil, muy astuto, es un tipo ganador, es un tipo que siempre que se lanzó ganó, es un tipo que en las últimas 9 veces, ¿no? Si contamos realmente. Es un tipo que está acostumbrado a ganar, y esto hay que reconocerle, que es un candidato de peso, frente a un candidato que yo creo que tiene, digamos que las credenciales académicas, que está empezando tarde la campaña, pero que también tiene, y que por eso es que no está cerrada la fotografía, el apoyo de un gobierno, aunque ellos no lo van a decir nunca declaradamente. Tiene el apoyo de la maquinaria del Estado. Siempre se ha querido que el Estado se mantenga al margen de estos procesos electorales, pero eso no es posible en un país en el que pues el poder siempre va a tener esa tendencia a querer amarrar el poder. ¿Cuánto puede incidir ese altísimo porcentaje del no sabe, no responde y del voto en blanco, que da dos lecturas? O la gente no conoce los candidatos, o la gente no está conforme con esos candidatos. ¿Cuánto puede incidir en que ese voto en blanco y ese no sabe, no responde se transfiera, se endose a los candidatos que hoy están punteando? Doctor Carlos Solar de Portilla. Bueno, yo creo que el voto en blanco sí muestra claramente una manifestación de que ninguna de las propuestas convence, el voto en blanco.
En el no sabe, no responde, sí se pueden conjugar varios fenómenos. El primero, pues simplemente hay gente muy reservada que dice el voto es secreto y no quiere contestar. Puede ser un porcentaje muy bajo. Y ahí están los indecisos. O sea, yo creo que esa es la franja que los candidatos deben tratar de conquistar en el mes que queda de campaña. Ahí está una franja que puede, obviamente, cambiar sustancialmente el resultado de las elecciones. Si es una franja superior al 10%, imagínense quién logre conquistar la mitad de eso. Son 5 puntos más que pueden claramente definir una elección. Yo creo que allí se deben concentrar los esfuerzos, se debe cautivar a ese electorado. Lo que pasa es que no ha habido muchos debates abiertos y demás, entonces ya juegan otras estrategias de marketing político y demás, pero allí está la clave para que ese porcentaje que hoy está prácticamente en el margen de error, eso es lo que se llama empate técnico entre el 1 y el 2, incline la balanza para el uno u otro lado. Doctor Cástulo Cisneros. Sí, yo también estoy, digamos, con la misma idea, pero sí también, o sea, estoy absolutamente seguro de que lo que está pasando en este momento es que el electorado no se siente identificado con ninguno de los dos candidatos que han polarizado la campaña, ¿no? Porque uno diría, bueno, pues si existe una tercería que alguien esté relativamente cerca, podría tener alguna opción, pero definitivamente esto está entre el candidato Zambrano y el candidato Escobar. Probablemente ese número ese porcentaje de voto en blanco bajará. Muchas de esas personas al final terminarán entendiendo que el voto es más útil aplicarlo hacia alguno de los dos candidatos y demás para justamente superar ese presunto empate técnico que tenemos en esta fotografía. Ahora, en lo que tiene que ver con el no sabe, no responde, es el punto que se debe analizar con mayor profundidad, porque en este momento es donde empieza realmente otra etapa más compleja de la campaña. Probablemente los candidatos, al ver los resultados y al analizar lo que está pasando en este momento, que son las fotografías que estamos analizando hoy, van a tomar ciertas decisiones relacionadas con ver la forma de inclinar la balanza a uno u otro lado, sin lugar a dudas. Uno entendería o pensaría que esto es muy poco probable que el voto en blanco al final termine siendo el ganador. Aunque pues ha sucedido casos como en algunos municipios, etcétera, pero definitivamente en este caso uno pensaría que lo más probable es que esa fotografía que se mantiene hoy no persista al 29 de octubre. No obstante, pues sí dependerá del marketing político, como lo dice el doctor Carlos Solarte, de la forma como cautivan a los electores, y también hay que analizar otra circunstancia, y es que muy probablemente aquí en Pasto el voto libre sí se vea reflejado también en esas personas que aún estaban indecisas, pero también hay que analizar lo que está pasando en los diversos municipios del departamento, donde ya ese voto libre es más limitado. Me llama la atención poderosamente esa frase, voto libre. ¿Acaso están obligando a los electores a votar por determinado candidato? Eso lo vamos a ver más adelante. Doctor Jimmy Ruiz Quintero, Pasto. No te podía faltar el venenillo ahí, ¿no? No, yo solo, es que me llama, como periodista, me llama poderosamente, voto libre. Es decir, como coacción, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Doctor Jimmy. Bueno, un poco coincidiendo con lo que dice el doctor Carlos y el doctor Cástulo, pues si sumamos el voto en blanco y el voto no sabe, no responde, 43%. Son los ganadores, lejos. Es tremendo. O sea, lo que nosotros yo creo que deberíamos centrarnos en esta mesa es qué está causando tanta desconfianza en la ciudadanía respecto a las candidaturas. ¿Qué es lo que tienen estos dos candidatos detrás? Tal vez el uno, una trayectoria muy larga como funcionario público y que la gente dice tantos años y bueno, ¿qué le quedó a Nariño de su gestión, ¿no? Y aunque él tiene una habilidad, digamos que retórica importante para decir que ha hecho mucho,
pues sus críticos dicen que tal vez no fue tanto para tanto tiempo que estuvo en el Congreso. Y del otro lado, ¿qué es lo que le están criticando al otro? Pues que viene de un partido que pues muchas personas están bastante desencantadas de lo que ha sido la gestión gubernamental. Entonces yo creo que en ese 43% de personas, en esa inicial fotografía, hay una masa crítica que puede dar lugar a fenómenos muy interesantes de cara a lo que van a ser las próximas elecciones de campaña, por ejemplo las adhesiones. Los que están más abajo se van a sumar inevitablemente a una u otra campaña. Sí pueden endosar ese capital electoral que supuestamente han acumulado. ¿Qué tan real es el capital electoral, por ejemplo, que tiene Luis Alfonso Escobar? ¿Qué tan real es el capital electoral que tiene Werner Zambrano? Hay una pregunta muy interesante. El doctor Carlos hace un rato decía que el Consejo Nacional Electoral tiene que verificar, digamos que los criterios técnicos de las encuestadoras. Pero también es verdad que a pesar de que pueden demostrar los criterios técnicos, luego las encuestas se cocinan. Luego, dependiendo de ciertas presiones, pues se pueden indicar márgenes de favorabilidad o lecturas, se pueden leer los datos para que aparentemente parece que favorecen a uno o a otro candidato. Y entonces, en este ejercicio, esta encuesta, uno, al ser tan pequeña, podría creer que el margen que tiene Werner es bastante importante, pero luego, al haber ese voto en blanco y ese voto no responde tan amplio, uno se queda pensando que tal vez todavía no tiene la suficiente fuerza, no tiene la suficiente solidez la encuesta para mostrarnos una verdadera tendencia de lo que está pasando electoralmente actualmente en el departamento de Nariño. Por eso yo sí quisiera que saltáramos a la segunda encuesta para ver. Ya, precisamente. Para salir un poco no de la se duda. preocupe, doctor Jimmy. Yo soy el moderador, ustedes son los panelistas. Finalmente, para cerrar Pasto, doctor Carlos Solarte Portilla. Ustedes son los docentes en la cooperativa. Aquí el moderador es Miguel Ángel Villarreal. Para cerrar Pasto, John Rojas fue gobernador del departamento de Nariño con 275.000 votos. Pasto le entregó cerca de 80.000. Estamos hablando prácticamente del 29% de la votación total. ¿Con cuánto el ganador, cuánto podría sacar? ¿80.000, 90.000, 100.000, 70.000? De acuerdo a esa encuesta, doctor Carlos Solarte Portilla. Bueno, me perdí, porque yo tengo unos datos acá que variarán poco porque son un poco antes del escrutinio. Sí. Yo tengo a John Alexander Rojas, no es en Tumaco, perdón, 57.100. Sí. Hablo de la capital del departamento. Sí, Pasto. Solo Pasto. Lo ubico Pasto. Porque estamos hablando de Pasto, hoy Pasto. Lo ubico Pasto, sí, 57.469, luego Damir Bravo, 38.517 y luego Luis Eladio Pérez, 35.223. Como hoy hay una polarización mucho más grande, obviamente el porcentaje de votación, las cifras de porcentaje de estos tres candidatos de la anterior contienda electoral, ahora se van a dividir, se van entre dos candidatos. O sea que si sumamos esto son más o menos 120.000 votos, o sea que puede estar, si le hacemos caso a la encuesta y si la encuesta fue bien hecha y se mantiene, entre 60.000 votos contra 50 y algo. Va a estar muy apretado, pero yo creo que más o menos 120.000 votos se distribuyen entre esas dos fuerzas. Yo escucho mucho simpatizante del pacto histórico que dice que Luis Alfonso Escobar va a barrer aquí en Pasto, va a sacar 100.000 votos, y miro otras personas simpatizantes de Werner Zambrano que dicen que va a barrer con 100.000 votos. Entonces cada quien defiende a su candidato, claro. Pero 100.000 votos para un candidato, para un candidato es muy... no, es que si saca 100.000 uno, el otro sacaría 50, 60, es muy complejo. No me quiero equivocar y quiero rectificar este dato, aquí lo Perfecto. estoy. Lo rectifica mientras claro, vamos con el doctor sí. Cástulo Cisneros. Pasto, ¿con cuánto puede ganar el gobernador del departamento, el próximo gobernador del departamento de Nariño? Pues Miguel Ángel, teniendo en cuenta la data, ¿no? El antecedente. Sí. Pues Pasto tiene aproximadamente un
una cantidad de votos de unos 180.000 aproximadamente. ¿Quiénes votan? Porque el potencial electoral está en 272.000 300, votos. ya para esta está en 307.000. Aproximadamente son casi 180.000, poco más. ¿Quiénes votan? Hay que traer un poco más de historia previa, ¿no? Si observamos la elección anterior a la del gobernador John Rojas, donde estaban como candidatos Raúl Delgado Guerrero y Germán Chamorro, pero esa es la del 2002, el anterior fue John Rojas y Camilo Romero. Romero. Que fueron 330.000 votos, que creo que eso es muy complejo. Es muy complejo. Y lo de Pedro Vicente Obando, que fue brutal aquí, 130.000 exactamente. votos. Es un fenómeno. Fue paliza, eso es sui generis, realmente. En ese caso que yo le traigo, Germán Chamorro sacó una votación excesivamente alta en Pasto, casi dobla a el candidato Raúl Delgado en que su perdió momento. por 20.000 votos en la global, o sea, en el global perdió por 20.000 votos Germán Chamorro la gobernación. Exactamente. Entonces, si observamos toda esa historia, yo creo que muy probablemente el candidato, esto va a estar entre unos 70.000 a 60.000 aproximadamente. El ganador en Pasto. El ganador en Pasto. Yo no creo que alguien logre sacar esa votación de 100.000 votos. Lo que sucedió en su momento con Pedro Vicente Obando fue algo sui generis, y lo vimos posteriormente en la siguiente elección, donde el doctor Germán Chamorro pues fue alcalde con aproximadamente 60.000 votos. Entonces más o menos puede estar entre 65 y 70.000 votos el que logre el primer lugar. Concuerdan el doctor Cisneros y el doctor Solarte Portilla. Doctor Jimmy, ¿cuánto sacará el ganador a la gobernación de Nariño en Pasto? ¿Cuántos votos? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Es un enigma. Sí, es un enigma. Yo creo que me fío de los expertos en estadística, pues son mis compañeros de mesa. Los tecnócratas de los números. Han estado cerca de este tipo de lecturas y fenómenos, y bueno, tienen bastante criterio para decirlo. Yo simplemente quería recordar que hace 4 años yo me ponía a pensar que el enemigo real de Damir Bravo a la gobernación no era John, era el desconocimiento de la gente. O sea, él tenía que luchar primero por posicionarse en la memoria colectiva. Mientras que John Rojas ya tenía una campaña encima. Ya tenía una campaña encima, y yo no sé acá, Werner, por ejemplo, no está luchando contra el desconocimiento. Todo el mundo, para bien o para mal, lo conoce. Mientras que Luis Alfonso, a pesar de esa hoja de vida tan buena que tiene, director de planeación, que también ha sido gobernador encargado, pues fíjate que él no es tan conocido como sí lo es el señor Werner Zambrano. Entonces, desde ese punto de vista, posiblemente si gana Werner, desde ese criterio, de esa lectura, posiblemente pues tiene mucho más potencial y capital electoral, al menos en la capital de Nariño. Esto es Política al Día, y venimos con el análisis de la encuesta de gobernación del departamento de Nariño. Es el análisis, las encuestas, la opinión, la percepción de la gente, con nuestros analistas invitados, Canal CNC HD Online y Nariño Noticias. Análisis, elecciones, gobernación de Nariño, alcaldía de Pasto 2023. Muy bien, 9:53, Política al Día, el análisis de las encuestas a gobernación de Nariño. Vamos a leer algunos de los comentarios de la gente, por supuesto, muy respetuosamente, los comentarios respetuosos, desde luego, en el marco de una verdadera participación activa en este momento. Dice Hernando Rodríguez: Nariño, despiertas, memoria, la mejor opción. Luis Alfonso, gobernador, dice por acá: a mí nadie me ha obligado a votar por nadie, es mi libre decisión. Dice por acá. Bueno, muy bien, vamos a seguir leyendo los mensajes de la gente, de la comunidad que por supuesto está en este momento. Los invitamos a compartir esta transmisión para poder llegar a más personas. Comente de manera respetuosa y por supuesto en el marco de la democracia. La segunda radiografía, el segundo momento en el tiempo, es la última encuesta realizada, por supuesto. No la realizó el Diario del Sur, obviamente que no la hizo el Diario del Sur, la hizo la firma CTS de Colombia, SAS, Ciencia, Tecnología y Sociedad de Colombia, SAS, avalada por el Consejo Nacional Electoral mediante resolución 3632 del 16 de mayo del 2023. Esa es la ficha técnica que ustedes ya la tienen también en su dispositivo
móvil y que entrega unos resultados ya de manera global, resultados de manera global que los vamos a dar a conocer. Digamos que nos dice por acá Jorge Benavides, está atento, dice: Pasto es el 25% del potencial electoral. Nos dice Jorge, un abrazo para nuestro analista también. Él hace el análisis de alcaldía de Pasto. Para Jorge, un abrazo muy especial. Es el 25%, nos dice. Gracias por el dato. Lo cierto del caso es que esa es la ficha técnica. Ustedes la tienen ahí. Es una ficha que, digamos que, palabras más, palabras menos. El Diario del Sur pagó para que esta firma realice la encuesta y la publicó, pues obviamente, el Diario del Sur, como la de Íntegra. Esta casa, CNC, pagó a Íntegra para que haga la encuesta y, por supuesto, la publicaron. En esa encuesta de la gobernación de Nariño, la radiografía es totalmente diferente. Diferente en los números, más no en ese porcentaje, porque realmente también lo que muestra esta encuesta es un empate totalmente técnico, que ya la tiene nuestra compañera Chayito, la encuesta, ya la tenía por allá. ¿Qué dice esa encuesta? El voto en blanco, y esa ya es en el departamento de Nariño, reitero, departamento de Nariño, no es Pasto, departamento de Nariño. El voto en blanco está en el 24.9%, es decir, nos entrega casi que una radiografía, una fotocopia de lo que acabamos de ver, porque en Pasto, solo en Pasto estaba en el 26%. Él no decide, o él no sabe, no responde, estaba en el 17.7%, acá está en el 23.2%. Werner Zambrano Erazo está con el 22.3%, sube 3 puntos. Y Luis Alfonso, del 17, sube al 20.7%. En cuanto a las damas, en Pasto, Claudia Inés Cabrera Tarazona estaba de tercera. Acá en el departamento de Nariño es un empate técnico con Nilsa María Pantoja, 3.8 frente a 3.1%. Esto es lo que deja la encuesta de CTS. Esto es lo que deja esta encuesta. Por supuesto está Carlos Alejandro Maya con el 0.8, Carlos Alberto Portilla con el 0.6, Edgar Gerardo Rosero con el 0.3 y María Cristina Rivera con el 0.2, para un total del 100%. Doctor Carlos Alberto Portilla, ampliamos ya esa delimitación de Pasto hacia el departamento de Nariño. Es una radiografía, hay un cambio, varía, porque vimos a muchos simpatizantes de el doctor Luis Alfonso Escobar Jaramillo diciendo, por ejemplo, ya los tenemos, es decir, nos vamos acercando, popularmente les estamos respirando en el cuello, en la nuca, como se dice coloquialmente. Su visión, su análisis. Yo voy a insistir, mientras la encuesta sea bien hecha, los resultados son válidos para analizarse en el momento. Varias consideraciones, creo que son 17 municipios. 17 municipios, ahí se tomó la muestra. Mire, son 64 municipios en el departamento. La clave para una buena muestra es que la muestra sea una población en miniatura. Entonces, estimados colegas profesores, no es que sea grandota. Le pongo un ejemplo. Usted tiene una encuesta con una muestra de 1000 personas, pero esas 1000 personas todas las tomó en el Parque Nariño. Eso no tiene ninguna validez, y tiene mucha más validez una de 600 bien distribuida en todas las comunidades. Le hago un paréntesis para continuar. Sí. Los municipios Pasto, Tumaco, Ipiales, Túquerres, Buesaco, Barbacoas, Cumbal, Huachucal, La Unión, Popiales, Sandoná, Samaniego, San Pablo, La Cruz, San Lorenzo, El Tambo y el municipio de Taminango. Son los municipios con un margen de error del 3.3%. Asumo que son los de mayor potencial electoral, y bueno, es mucho 874 encuestas. Muchísima más grande la probabilidad de equivocarse en el departamento, precisamente por la complejidad y por el tamaño. Pero si la muestra está bien hecha,
nos permite hacer unos análisis que, como usted dijo, una fotografía que si yo la quiero ver borrosa, la veo borrosa, si le quiero poner Photoshop, le pongo Photoshop. Esa es la realidad en las encuestas. Pero yo parto siempre de que actuamos de buena fe y de que una empresa seria hace una encuesta seria. En ese sentido, miren, aquí sí hay un salto muy grande en el voto en blanco. Si se da ese resultado. En el departamento de Nariño, en las elecciones inmediatamente anteriores, el porcentaje de voto en blanco fue del 8.4. Y aquí estamos hablando de que se incrementa más de 3 veces esa cantidad. Y sigue siendo la mayor votación. Allí hay trabajito para los candidatos, porque está nuevamente el mismo fenómeno de Pasto reflejado en todo el departamento de Nariño, que hay o desconocimiento, o desconfianza, o no se ha sabido llegar al electorado. Y el empate técnico está claramente aquí marcado, porque el margen de error es del 3.3%. Es decir, que los resultados de un candidato pueden estar, primero aquí el candidato Werner Zambrano, pues 3 puntos por debajo o 3 puntos por encima del estimador puntual. Lo mismo en el caso de la votación del candidato Luis Alfonso Escobar. Es decir, allí sí, con toda tranquilidad podemos decir que con esta encuesta y en el momento en que se realizó la misma, hay un empate técnico entre estos dos candidatos. Pero sigue muy alta la franja del voto en blanco, y aquí sí, mire que la pregunta fue distinta. Aquí el resultado no es no sabe, no responde. Aquí es clarito, no decide. No decide. Esa es la franja de los indecisos, donde, repito, las campañas tienen harto trabajo por hacer, porque es una franja muy grande. El potencial electoral en Nariño, cifra redonda, puede ser 1.206.000, lo que entrega el Consejo Nacional Electoral. Y la participación generalmente está entre el 60-64%. Fue el 64% en la pasada elección. Así que con esas cifras, ahí hay bastantes votos para conquistar y para cautivar. Doctor Cástulo Cisneros, su perspectiva. A ver, yo creo que lo primero que debemos decir es que parecería que lo que se observa en Pasto de cierta forma se está reflejando también en el muestreo que se hizo en los municipios del departamento. Si observamos los porcentajes entre una y otra encuesta, se mantiene muy similar el caso de Werner Zambrano, crece relativamente poco, se le ve un mayor crecimiento a Luis Alfonso Escobar. Lo segundo es que ya el candidato se acerca cada vez más al voto en blanco. Eso lo que significa es que al final de cuentas el voto en blanco puede tener un resultado histórico, si se quiere llamar así, o puede ser mucho más alto que en elecciones anteriores, pero es muy poco probable que ese sea el resultado ganador. Porque como lo dice el doctor Carlos Solarte, el no decide es bastante amplio y es ahí donde se va a concentrar la campaña en este mes y poco más que queda de contienda. El tercer punto es que genera mucha duda lo que ha manifestado el candidato Zambrano, en el entendido de que en muchos municipios tiene, por ejemplo, y aquí hay que decirlo, en los municipios lo que llamamos el voto de opinión o el voto libre ya es un poco distinto, porque muchas veces los candidatos a la alcaldía sí tienen la capacidad de trasladar esa votación al candidato a la gobernación. Y lo en los municipios. Y lo que ha dicho el candidato Zambrano es que en muchos de esos municipios los dos candidatos están en su campaña. Entonces genera mucha inquietud ese comentario, porque las encuestas están dándonos a entender algo que no es así. Porque hay un empate técnico, ¿cierto? Lo tercero que yo observo a grandes rasgos es que definitivamente el candidato Luis Alfonso Escobar, una vez ya arrancó su campaña, ha empezado a tener un mayor grado de crecimiento frente al candidato Werner Zambrano, pero justamente el problema es lo que decía hace unos minutos el doctor Jimmy, y es
que muchas personas aún lo desconocen. Y esa ha sido la gran dificultad que ha tenido esa campaña, porque no ha tenido la suficiente capacidad de llegar a todos los municipios, y justamente eso también lo estamos viendo indirectamente en esta foto que nos muestra esta encuesta. Y por último, yo creo que ahí ya está prácticamente decantado que la campaña está totalmente polarizada, porque la final, porque vemos muy abajo, muy atrás a los demás candidatos. Y entonces esto prácticamente está entre los dos primeros, Zambrano y Escobar, y el voto en blanco, que incluso superará claramente a muchos de los otros candidatos. Doctor Jimmy. Pues fíjate que con respecto a la encuesta anterior, uno alcanza a ver que Claudia Cabrera en la anterior encuesta tenía cerca del 7.5%, que es importante. En cambio en esta ya es superada por Nilsa Pantoja. 3%, 3.1. 3.1 frente a 3.8. Y ahí yo coincido con el doctor Cástulo, que pues ya a estas alturas de la campaña claramente se puede ver que el ganador está entre dos personas muy muy definidas. Hay una pregunta que se hace muchas veces en este tipo de encuestas, y es no usted por quién quiere votar, sino usted quién cree que va a ganar. Y muchas veces quién cree usted que va a ganar tiene mucho más resultado a la hora de hacer una lectura proyectiva de lo que va a pasar. Y es que las campañas tienen un efecto llamado, o sea, las personas, los empresarios, nadie quiere perder. Entonces cuando nosotros vemos que alguien va punteando, todos nos empezamos a sumar a esa causa. Y resulta que el fenómeno curioso aquí es que parecía que Berrer estaba muy sólido en la carrera, muy muy sólido. Entonces es verdad, él podía decir con plena confianza, es que ambos candidatos están conmigo, pero es que esos dos candidatos que están con él pueden decir, pero es que el otro va creciendo. Eso quiere decir que usted manifiesta que las encuestas desvirtúan el colectivo popular. No, yo lo que quiero decir es que en esta campaña, pues evidentemente va a haber un componente de maquinaria muy alto, muy alto, de personas además de captación de líderes que tienen, no hablo de por los beneficios o los réditos económicos que van a obtener, sino que nosotros en Nariño nos movemos por, digamos que, microcircunscripciones electorales de ciertas personas en los pueblos que dicen con total confianza yo le pongo 1000 votos y los tienen. Entonces estas personas tienen un capital electoral, juegan con él y ahorita lo tienen apostado a un candidato. Pero si esas microcircunscripciones electorales ven que la tendencia va cambiando, y ese es el peligro de las encuestas y por eso el Consejo Nacional Electoral las trata con tanto cuidado, si las personas ven que hay otro que va creciendo, posiblemente van a empezar a voltearse las tortas. Muy bien. Nos vamos a la costa, doctor Carlos Solarte Portilla. ¿Usted cree que la costa va a definir gobernador? Y toco la costa porque tenemos un gobernador afro. Y muchos dirían, no, Luis Alfonso Escobar va a ganar y va a arrasar en la costa pacífica nariñense, en los 9 municipios que comprenden Etelimbí, Sanquianga y Pacífico Sur. ¿Va a definir también la costa al gobernador de Nariño? Bueno, el tema con la costa pues lo tocó acá el doctor Jimmy, y es que no podemos negar que allá sí operan las microempresas y macroempresas electorales. O sea, no opera el negro bota negro, ese no opera. Puede funcionar, pero lo que pasa es que las franjas son más pequeñas, es decir, sin duda alguna en la parte urbana de Pasto hay una franja de opinión mucho más grande que en el resto de ciudades. Lo mismo va a pasar en Ipiales, lo mismo va a pasar en Tumaco, es decir, en los centros urbanos sí hay una franja que vota de acuerdo con la propuesta que más lo convence. Pero históricamente, y aquí no es una estigmatización ni mucho menos, históricamente se sabe que en la costa pacífica es mucho más difícil el tema, porque operan las maquinarias, desigualdad, pobreza, abandono. Ustedes saben que en la costa lamentablemente confluyen todas las formas de violencia, hay pobreza, hay marginalidad, hay un abandono inmenso del Estado. Es más manipulable la población. Entonces, usted lo concluye, se puede manipular con más facilidad a un electorado. Pero yo sí creo
porque también existe, no vamos a decir que no, también existe una franja grande de voto de opinión que seguramente estará inclinada a respaldar al candidato de la costa pacífica, y ese es un fenómeno que históricamente lo hemos visto, que en los lugares de origen de los candidatos la votación se inclina hacia ellos. Doctor Cárzulo Cisneros, su opinión. A ver, yo creo, Miguel Ángel, y hablando aquí con toda sinceridad, en la costa pacífica yo veo muy complicada la posibilidad para el candidato Escobar. ¿Lo ve complicado que él gane en la costa? Sí, porque ya sabemos que los grandes líderes políticos de la costa, que son el señor Neftalí Correa y el señor Eber Castillo, pues ya están apoyando abiertamente a Werner Zambrano. Le hago un paréntesis. Julio Rivera, quien fue alcalde de Tumaco, y en las redes sociales, logré convocar, abro paréntesis, 15,000 personas. Ningún candidato los ha convocado. Lo que dijo Julio Rivera. Entonces, si uno dice 15,000 votos, y si el alcalde de Pasto se elige con 60,000, 65,000, y si multiplicamos por 3 teniendo en cuenta que Tumaco tiene la mitad de la población de Pasto, uno dirá 15,000 por 3, 45,000. Tenemos alcalde. Sí, Miguel Ángel, y pues entre los dos aproximadamente los cálculos de números dan que le van a aportar entre 25 y 30,000 votos a Werner Zambrano. Entonces no estamos hablando de un número menor. De minucias. Creo que ahí la única forma como podría el candidato Escobar tratar de equilibrar un poco la balanza es con la presencia de una imagen nacional que indirectamente será la vicepresidenta. Sí. Es así, o sea, aquí en política las cosas se manejan de esa forma y muy probablemente va a tener que tratar de actuar ahí Francia Márquez, que claramente es muy cercana, y eso lo sabe todo el mundo, del candidato Escobar. Entonces es muy difícil, creo yo, para el candidato Escobar, a pesar de ser de la región, porque incluso pues él, y eso es algo que le han criticado y es algo que uno debe entender también, ¿no? Él se formó en Cali y demás, pero muchas personas del Pacífico nariñense han acudido al departamento del Valle. Ellos se sienten más cercanos, más vallunos que nariñenses, al Valle que de la Sierra. Desafortunadamente es así. Son más hinchas del América que del Pasto. Y entonces creería yo que está muy complejo el panorama para el candidato Escobar. Esa es mi apreciación. Su panorama, su visión, su perspectiva, cómo otea el panorama usted en la costa pacífica nariñense, doctor Jimmy Ruiz Quintero. Pues yo, como para cerrar con una idea muy corta, yo creo que no podría añadir más a lo que dicen mis compañeros. Creo que aquí habría que partir solo de una idea. Escobar tiene algo a favor, y es que hay mucha gente que va a votar por él para que no gane Werner. O sea, el voto castigo, el voto resistencia. El voto resistencia. Y como Nariño ha sido, ya saben, el Nariño en contravía, el Nariño que vota por el que uno no espera, pues yo creo que puede ser que ocurra ese fenómeno también. Bueno, votemos por este señor, no lo conocemos, no sabemos, todavía no tenemos muy clara pues toda su experticia técnica, pero no queremos que gane el otro. No queremos que gane el otro. Y creo que esa resistencia se puede centrar en lo que nuestros compañeros llaman Castro el voto libre y el doctor Carlos el voto de opinión. Creo que eso puede abrir un margen para que esta última recta electoral se ponga divertida, como decimos los analistas, ¿no? Lo que sale en esto para nosotros es que no se tenga claro qué vaya a pasar al final, y yo creo que pueden esperarnos sorpresas. ¿Cuál es el punto a favor, doctor Carlos Portilla, objetivamente o desde su mirada? ¿Cuál es el punto a favor? ¿Qué le puede ofrecer Werner Zambrano a la gobernación y qué le puede ofrecer Luis Alfonso Escobar en la gobernación? ¿Qué creería usted qué le puede ofrecer en campaña? Es decir, ¿qué le puede decir? Le ofrezco esto para seducirlo y para cautivar todo ese poco de indecisos que están acá. No hablo de llegar a la gobernación. ¿Qué pueden ofrecer ellos en campaña? ¿Qué estrategia pueden tener para cautivar ese indeciso, ese no sabe, ese no responde, ese no decide?
Bien, Solarte Portilla, porque el Solarte candidato- Portilla, Carlos el Solarte candidato- Portilla. el candidato Carlos del Solarte Centro Portilla. Democrático. Pero por supuesto. Él le dice el doctor Carlos Solarte Portilla es el Centro Democrático. Doctor Carlos Que Solarte. hay un candidato del Centro Democrático que sí se llama Carlos Portilla. Portilla. Rubio. Ok. Bueno, Carlos Solarte y nada Portilla. que ver. Bueno, Carlos Eugenio Solarte Portilla. eso, ahí Así, estamos. completo. Bueno, aquí creo que lo han mencionado ya. La ventaja del ex senador Werner Zambrano, pues es que lleva haciendo política durante muchísimos años. 32 años. Lo conocen, puede ser un punto a favor, pero también puede ser un punto en contra, porque tanto tiempo, es un cuarto de siglo, allí hay Un margen. una cuenta clara, es un cuarto de siglo En el Congreso. en el Congreso, y bueno, y entonces, a ver, ¿dónde está su aporte para solucionar esos problemas de Nariño que son seculares, que son los mismos, que en cada campaña se reviven, que los volvemos a tocar? Problema de pobreza, de atraso, de marginalidad, de falta de conectividad. O sea, en la vida republicana los problemas de Nariño están allí y las soluciones que planteó Julián Buccelli todavía no se han puesto en marcha. O sea que relativamente es Problema fácil. secular. Es fácil identificar la problemática que tiene Nariño. Entonces, la ventaja del candidato Luis Alfonso Escobar es que es una figura nueva en la política, que es una figura que responde a la ideología y a la visión de país que tiene el actual gobierno nacional, y que por ende puede hacer una muy buena sincronía con ese gobierno nacional y darle unos avances importantes en la solución de esos problemas que los tenemos aquí desde hace muchísimos años, desde que se creó el departamento y antes, y allí puede tener la ventaja. Esa cercanía con el gobierno nacional, más la fuerza de un movimiento político que se llama Pacto Histórico, que es diverso, que confluye en varias fuerzas. El reto para él estaría en que esas fuerzas realmente se unan, hagan causa común e impulsen su candidatura. Y pues yo mal haría en decir qué puede hacer el candidato Werner Zambrano si él es un experto en participar en elecciones y ganar. Así que él ya sabe lo que tiene que hacer, y yo creo que Luis Alfonso también debe tener claro cómo puede llamar, convocar al voto de esa franja que está allí indecisa y de la franja del voto en blanco. Luis Alfonso ha sido administrador público. Ha estado en la administración pública. Sí, claro. Yo a Werner Zambrano lo he visto solo en corporaciones, es decir, no ha sido administrador público, una persona que maneje el recurso directamente, Operador. que tome decisiones. Operador. Uninominal, no lo he visto, sí, obviamente, 9 veces, Consejo, Asamblea, 5 cámaras, 2 senados. En el legislativo. Claro, el cuarto de siglo que usted habla, las 7 veces estuvo en el legislativo. Doctor Cástulo Cisneros, la misma pregunta. ¿Qué puede tener Werner Zambrano para seducir? ¿Qué puede tener Luis Alfonso para seducir? ¿Y cuáles son también los puntos en contra? A ver, yo creo que Werner Zambrano tiene a su favor el conocimiento político del departamento de Nariño. O sea, él tiene muy claro cómo se maneja políticamente y se obtienen votos en el departamento de Nariño. Lo conoce. Eso lo conoce muy bien, lo ha demostrado, y por eso no ha tenido ninguna derrota, electoralmente hablando, ¿no? Porque algunos dirían que jurídicamente la tuvo cuando le suspendieron su elección en el Consejo de Estado, por un error que probablemente él quiso subsanar ahora. Por eso tiene todos los avales que tiene para no tener ese problema de una eventual doble militancia, ¿cierto? Creo que también tiene a su favor que aunque nosotros no lo veamos tan cercano al gobierno nacional, él sí estuvo apoyando al presidente Petro en su elección. Salió en discursos en plaza pública diciendo apoyamos a Gustavo Petro. Eso también tiene a su favor. ¿Qué creo yo que tiene en contra? Justamente tiene en contra que lo califican o lo encuadran como el candidato de la clase política tradicional. Y lo vemos rodeado de toda la política tradicional del departamento,
¿cierto? El Partido Conservador en pleno, Partido Cambio Radical, Partido Liberal, que ya no tiene pues parlamentarios, pero igual el Partido Liberal lo está apoyando. Tuvo 4, no tiene ninguno. No tiene ninguno ahora, casi lo dejan morir ese partido político. Y entonces ahí es donde decimos, muchas personas probablemente están en contra o no están a favor, más bien digamos están votando por circunstancias distintas a la clase política tradicional, lo que hablaba el doctor Jimmy, el voto castigo, ¿cierto? ¿Qué creo yo también que tiene en contra? Pues que se le ha acercado al manejo de algunas entidades, como Confamiliar, por ejemplo. Eso ha salido pues a relucir en la campaña política, y desafortunadamente no está muy decantado el apoyo del actual gobernador, que incluso una de las candidatas a la gobernación ha manifestado que presentó una denuncia ante la fiscalía por unos manejos ahí de recursos públicos a través del Fondo Mixto del Valle y entre otras cosas. Bueno, eso a la gente le hace cambiar la percepción del voto. Entonces yo por eso digo que eso está en contra. Si bien es cierto, él no ha sido administrador, pues él puede tomar las decisiones, pero para eso es muy importante crear un equipo de trabajo que sea técnico. Y entonces muy probablemente ahí podrá solventar esa dificultad de que no ha sido administrador. ¿Cuál es el problema por su parte del candidato Luis Alfonso Escobar? Él tiene a favor que justamente no es de la política tradicional, ¿cierto? Tiene a su favor que resultó ser un funcionario muy eficiente cuando fue secretario de Planeación, ¿cierto? Incluso el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Departamental que diga que él ayudó a formular, fue calificado como uno de los mejores en el país en su momento. Pero justamente ese es un punto que yo creo que también tiene en contra, porque desafortunadamente en política la gente no siempre relaciona al técnico, a la persona que conoce, a la persona que tiene esas habilidades con las elecciones populares. Y en segundo lugar, creo yo que infortunadamente el gobierno nacional pues no lo ha hecho del todo bien, y eso puede jugar en contra, porque desafortunadamente el presidente Petro no ha tenido una habilidad comunicativa de sus propuestas, de sus proyectos, de sus reformas, y entonces muchas personas, incluso del mismo pacto histórico, se sienten traicionadas. Entonces eso le puede jugar en contra. Eso diría yo, Miguel Ángel. Y le sumo en contra. Todos pidieron un apoyo importante, capital, por parte del gobierno nacional en cuanto a la emergencia presentada en Rosas. Todo el mundo pidiendo la emergencia social, exenciones en IVA y demás, y no se dio. Y súmele también hoy la crisis en seguridad que está viviendo el departamento de Nariño. Muchos dicen, bueno, 600.000 votos del departamento para Gustavo Petro. No esperaba más, o muchos dicen esperábamos más, mucho más apoyo, mucho más cariño del presidente frente a las crisis presentadas en este año. Doctor Jimmy, su percepción. Bueno, yo creo que la ventaja de Luis Alfonso Escobar, y coincido con lo que dice el doctor Cástulo, es que pues está perfilado ideológicamente con el gobierno nacional. Puede ser que el gobierno nacional esté pasando por sus horas bajas, tal vez no sus más bajas, pero no están tan bien. Esperemos que no sean más bajas. Pues la cuestión es que gobierno es gobierno, y el gobierno tiene la posibilidad de direccionar recursos muy importantes a aquellos gobernadores locales que digamos que estén bajo su amparo, ¿no es cierto? Porque es que ellos también necesitan proyectarse para los procesos futuros electorales a largo plazo, y si ellos dejan una buena base, digamos que de proyectos y de recursos acá en Nariño, digamos que se amarran también ese capital electoral. Creo que la ventaja que tiene Luis Alfonso Escobar, no solo lo que dijo el doctor Cástulo, de que tiene una experticia técnica aprobada, que desafortunadamente la gente en Colombia no vota por esa experticia técnica, se deja llevar más por el carisma, por la emoción, la foto bien tomada. Voto emocional. Yo creo que en esto tú eres experto, Miguel Ángel, tú eres un experto de las redes sociales, y tú sabes que al final nosotros ya vivimos somos Zoom politicón, no somos homo videns, somos los seres de la pantalla. Ya nosotros dependemos de personas como tú, que constantemente nos están haciendo la lectura de la realidad,
Y yo creo que va a ser muy importante para Luis Alfonso que en estas últimas semanas él utilice muy bien las redes sociales, utilice un equipo de técnicos que puedan vender muy bien esas capacidades que él como operador y como gobernador puede tener, y que pues se aleje del margen de desconocimiento con el que pues arrancó esta campaña. Creo que hay una potencialidad en él en ese sentido, de que él puede mostrar que tiene las capacidades para hacer las cosas. De otro lado, yo sí le tengo que reconocer a Werner que, y porque solo voy a hablar cosas positivas en este caso de los dos, y es que Werner ha sido de todos los congresistas que hemos tenido en la región el que siempre cae de pie. Este tipo tiene una habilidad increíble para leer el contexto político. Cae de pie. Y para saber, y como los gatos, ¿no? Y para saber a dónde tiene que apuntarle. Yo me acuerdo cuando tú lo dijiste, cuando todavía no estaba muy clara la posibilidad de que Petro fuera presidente, él apostó por él. Parecía como un salto al vacío, pero en Werner no, porque él nunca salta para saltar y caer mal. Entonces creo que desde esa capacidad que él tiene para leer el contexto, también habría de decir que seguramente tiene muy muy bien elaborados y atados los tornillos para este proceso electoral en el que está. Desde eso, pues al de los dos que gane, pues ojalá no sé, desearle el mejor de los destinos, porque como tú bien has dicho muchas veces, Miguel Ángel, es que si el gobernador lo hace bien, a todos nos va bien. Totalmente de acuerdo. Ese es el análisis político, el mensaje final ya en esta recta, en lo que hemos podido ver de la encuesta de la alcaldía de Pasto, o mejor, en Pasto a la gobernación, y la de la gobernación en global. Agradecerle al doctor Carlos Ugarte Portilla y su mensaje final a la audiencia, a la gente, a la comunidad, porque esta no será ni la primera ni la última. Habrán más encuestas, más lecturas, más variantes, más cambios, más enroques, más adelante. Por supuesto. Pero yo sí creo que es importantísima la participación ciudadana. Creo que sigue siendo bajo el porcentaje de participación y luego nos quejamos de los gobernantes, pero cuando tenemos la oportunidad de elegirlos, pues no ejercemos ese derecho. De tal manera que mi invitación es a la ciudadanía a que haga uso de ese derecho, a que escuche las propuestas, a que analice y estudie las trayectorias, las hojas de vida de los candidatos y candidatas y vaya a las urnas el próximo 29 de octubre y se decida por la opción que mejor le parezca. Yo no creo, doctor Cisneros, que vaya a ganar el voto en blanco. Ese fenómeno raramente se puede presentar. Es un derecho de participación ciudadana y sería en constitucional, Colombia, claro, además. Y en Colombia sería realmente un golpe de autoridad, pero no creo que en el departamento de Nariño se vaya a presentar ese hecho político y más bien esa gran franja de indecisos, pues que tome partido y vote por la opción que mejor le parezca. Y aclarar, reiterar, las encuestas son fotografías del momento, las encuestas son objeto de manipulación, pero nosotros estamos haciendo un análisis basándonos en que son hechas con toda la ética y la técnica del mundo y con base en ella es que damos estas apreciaciones. ¿Sabe qué, doctor Carlos? Creo yo, ¿a quién más afecta la encuesta? Y lo he notado porque trabajo con comunidades vulnerables hace más de una década, pero vulnerables, de invasiones, de sectores deprimidos, abandonados, invisibles, que donde solo aparecen cada 4 años. Miguelito, y me llaman los líderes, mire esa encuesta, salió el doctor Julano de tal y Julano de tal, por él hay que votar, ¿no? ¿Y por qué? Le digo. Porque va a ganar. Y la gente, o sea, la gente de la base popular es tan maleable, tan manipulable, tan fácil de convencer. A veces me mostraban una ficha, una encuesta que no tenía ficha técnica, es decir, era hecha en computador. Sí. Entonces yo les mostraba que les explicaba que es una ficha técnica. Y les decía, no, esto es manipulado, esto no es una. Y la gente desafortunadamente se deja engañar por cualquier pieza falsa comunicacional. Doctor Cástulo Cisneros, su mensaje final. Gracias por estar en la información de Política al Día con el canal CNC y Nariño Noticias. No será la última tampoco. Su mensaje final. Miguel Ángel, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo estoy de acuerdo que el voto en blanco no creo que gane. O sea, eso
Eso definitivamente es una foto de hoy, pero... Tendría que haber una candidatura bandera que apalanque, ¿no? El voto en blanco, un movimiento. Sí, sí. Vamos a apalancar el voto en blanco porque ninguno nos satisface. Sí, definitivamente no es una opción. Sin lugar a dudas, creo que es relevante la participación ciudadana. Si bien es cierto, pues el abstencionismo puede estar rondando el 40-45% en el departamento de Nariño. 35. Situación que no debería suceder. Definitivamente es relevante que escuchemos a los candidatos, que si tenemos la oportunidad de leer sus planes de gobierno lo hagamos, porque eso posteriormente será sus planes de desarrollo. Le hago un paréntesis, le voy lo que quiera, que el 90% de la ciudadanía no ha leído el plan de gobierno ni de su candidato a la alcaldía ni a la gobernación, tan importante para conocer lo que están ofertando u ofreciéndole al pueblo. Continúe, por favor. Eso es lo segundo, porque esa es, digamos, la carta de presentación del candidato al momento de su inscripción, y luego es lo que él se comprometió a hacer y luego se convierte en el plan de desarrollo. Entonces, tengamos la oportunidad de leerlo, de analizarlo y con fundamento en ello determinar quién tiene las mejores propuestas, mejores ideas de cara a nuestro departamento. Yo sé que la política se maneja con mucha emoción, con mucha pasión. Viene un mes un poco complicado porque a veces se pierden hasta amistades, se alejan las personas, en las mismas familias unos están con unos, otros están con otros, pero esto es algo que pasa. Los memes. y además, después de eso, las personas volvemos a nuestra vida normal, y desafortunadamente luego se olvidan de nosotros los candidatos, y esto se vuelve la vida a ser lo de siempre. Entonces, por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Carlos Solarte. Nosotros tenemos que participar para después tener la posibilidad de exigir, y si no, pues no podemos quedarnos quejándonos de lo que está pasando, si estamos bien o estamos mal. Y por último, pues aclararle a la comunidad que este es un análisis que hacemos de unas encuestas que claramente entendemos, y bajo el principio de buena fe, que están elaboradas técnicamente. Artículo 83 de la Constitución. Y que, principio de buena fe. Y que sí pueden a veces ser moldeables, pero ahí el adagio del político nacional que decía pues que las encuestas no se sabe, que son como las rellenas, no se saben cómo se hacen, pero todos las consumimos. Entonces, eso es lo que hicimos la noche de hoy, Miguel Ángel. Muchas gracias. Qué buena analogía, doctor Cástulo Cisneros. Doctor Jimmy Ruiz Quintero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Yo me sumo a las voces que agradecen a CNC y a ti personalmente, Miguel Ángel, por crear estos escenarios para que podamos hablar de estos temas. Creo que desde nuestra lectura del aula, de la clase, nosotros estamos contribuyendo a que las personas se formen un criterio, y creo que, bueno, eso es la democracia, ¿no? La democracia, digamos que por principio, para que funcione, debería partir de tres conceptos. El primero es que todos tenemos que recordar que tenemos unos derechos, que somos iguales ante la ley. El segundo, que tenemos derecho a expresar libremente lo que opinamos. Pero el tercer elemento de la democracia, que muchas veces se olvida, es el de que nosotros muchas veces reclamamos nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestros deberes. Y nuestro deber es formar nuestro criterio, formarnos, leer, para también ser protagonistas con nuestro voto del destino de nuestras colectividades. Entonces creo que tú y tu canal pues están contribuyendo a este escenario. Te felicito. Muchas gracias. Muy bien, voy a darle participación a la gente que está en redes sociales. Realmente hay un debate, hay realmente un engagement, una interacción. Yo leo los comentarios, voy a leer algunos que están en el marco de la decencia y el respeto, que considero es la regla que debe estar ahí midiendo siempre la democracia, el respeto. Grady Jaramillo dice: vamos Luis Alfonso, vamos. Pensé que iba a decir otra cosa, el candidato a la alcaldía. Vamos Luis Alfonso, vamos, dice. Estela del Carmen dice: de frente por Nariño, Werner Zambrano, nuestro gobernador. Dice por acá
el mejor candidato era Luis Eladio. Ahora no voy por nadie. Mire por ahí, por ejemplo. Es un derecho. Mire, no voy por nadie. Se puede votar en blanco, puede hacerlo nulo, no puede votar, en fin. Mi voto es por el pacto histórico. Fernando Rocha. Dice José Santos Zambrano. Estoy de acuerdo, mi voto será para el humilde Luis Alfonso Escobar, será el futuro gobernador de Nariño, vamos para adelante. Alejandro Guerrero, hombre de fe, con total experiencia para dirigir nuestro departamento, Werner Zambrano, nuestro gobernador, de frente por Nariño. Carlos Ernesto Chávez, el mejor Werner, nada que ver, ya es gobernador. Margot Vallejo, ay no, qué pereza ese candidato, con el mismo cuento de siempre. Mario Burgos, Werner Zambrano, Mario Burgos era el fiscal. Werner Zambrano dice, gobernador de Nariño, experiencia y liderazgo. Por acá nos dice Cristiana Samués, vamos con quien creó su programa de gobierno, con la participación de 64 municipios del departamento. Vamos de frente por Nariño, Werner Zambrano Erazo, próximo gobernador. Blanquita Minariño dice, sí, muy bien, así como tenemos derechos, también tenemos deberes, todos a votar. Muy buen comentario. Y Juan Manuel Risueño nos dice, la mejor opción para Nariño, doctor Werner Zambrano. Carlos Macías dice, voy por el negro, voto por el negrito. Muy bien. Esta es ahí está también. Sí, aquí está la divergencia, la diferencia. Si yo le pregunto a Chayito, ¿por qué va a votar Chayito, por ejemplo? El voto es secreto, dice Chayito. El voto es secreto, Chayito. Bueno, muy bien, amables televidentes, amables oyentes del canal CNC, el canal de nuestra gente, el canal CNC HD Online, radio y televisión, en una sola emisión, y por supuesto todos los seguidores de las plataformas digitales de Nariño Noticias, Nariño Noticias la original, Nariño Noticias la página del pueblo y www.narinonoticias.com. Hoy nos han acompañado nuestros panelistas, el doctor Carlos Solarte Portilla, zootecnista, el doctor Cástulo Cisneros, abogado, el doctor Jimmy Ruiz Quintero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, dos almas máteres, dos en ejercicio en la cooperativa, el doctor Carlos, que hizo toda su vida en la Universidad de Nariño, nos han entregado valiosos aportes para que ustedes analicen, lo digieran, lucubren, duden, pregunten, cuestionen, cavilen y por supuesto puedan dar un voto totalmente libre. Se despide Miguel Ángel Villarreal, somos el noticiero del pueblo, la voz de la comunidad, con Política al Día, análisis, elecciones 2023. Hasta pronto. Elecciones 2023. El análisis, las encuestas, la opinión, la percepción de la gente con nuestros analistas invitados. Canal CNC HD Online y Nariño Noticias. Análisis, elecciones, Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto 2023.